La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo. Martin Luther King. Bueno, señores, ya iniciamos con la llegada de nuestros invitados. Esta jornada de Sol contra la violencia, por la reducción de la violencia en la República Dominicana, que ya explicamos que en su marco general es uno de los principales factores de fallecimiento de los dominicanos. Entonces está con nosotros el magistrado Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, que agradecemos que haya acogido la invitación de don Antonio Espaillat para estar presente aquí y de toda nuestra programación en esta jornada. El procurador, lo aclaramos, ha sido invitado a Sol a hablar del tema que nos asiste en el día de hoy. En cualquier otro momento, cuando él lo entienda conveniente, pues estará con nosotros para responder cualquiera de los otros temas muy sensibles que está manejando. Pero nosotros lo hemos invitado para hablar del tema de esta jornada y nosotros pues vamos a cumplir con ese compromiso que tenemos en el día de hoy. Se integra, está con nosotros nuestra compañera Ana Andrea Villacamacho, nuestra compañera como de parte Sol, del equipo, no como invitada. Parte del equipo. Su programa Trátame Bien es una jornada constante contra la violencia, y ella hace un gran trabajo, hay que decirlo, como fiscal en este tema, y una fiscal muy imparcial en sus actuaciones. Y muy eficaz. Y así es. Entonces, estén bien atentos, Julio, porque el procurador tiene primicias. Amaury ve preparando esos bumpers en su momento. Hay primicias de cambios que se están haciendo, se seguirán haciendo. Y recordar que hay muchos comunicadores, programas que se están uniendo a esta jornada de Sol. Por ejemplo, los comunicadores Miguel Paulino y Wilfredo Carmona del programa Desde Boca Chica, Canal 6 y 65 estarán con nosotros de 4 a 5 de la tarde, y así un grupo de medios de comunicación en todo el país. ¿Cómo no? Pues buenos días, Julieta Tejada, que es una de las gran amigas que está manejando todo lo que tiene que ver. Hola, Julieta. La vocera de la Procuraduría. Es una gran amiga de siempre. Sí, gran colaboradora. Pues vamos a dar la bienvenida al magistrado Procurador General de la República. Buenos días, magistrado. Muy buenos días, gracias por extendernos la invitación y sobre todo gracias por tratar este tema tan importante. A don Antonio Espaillat y a todo el elenco del Sol de la Mañana, mis felicitaciones por tratar este tema que definitivamente constituye un reto y es una de las misiones que tenemos nosotros dentro de la Procuraduría General de la República, de colaborar, de enfrentar este reto de manera decidida, como nunca antes se había hecho, para que la República Dominicana, un país de gente buena, definitivamente pueda sentirse orgullosa de la forma en que se trata a las mujeres y cómo se enfrenta este flagelo, no con la situación que tenemos actualmente de forma penosa y lamentable, pero siempre la esperanza y con el trabajo arduo y la unión de todos podemos resolver esta temática. Señor Procurador, iniciamos por la izquierda entonces. Adelante. Cerca de 70 feminicidios en lo que va del año, es la cifra que tenemos. Esto da la percepción, y hablo como comunicadora y como ciudadana, que hemos fracasado, que lo que hemos estado haciendo no ha dado resultado. ¿Es así? ¿Qué diferente podemos hacer? Bien, primero resaltar y unirme al comentario de que no es una percepción, es una realidad. Lamentablemente tenemos que hacer un mea culpa como ciudadanos, porque es una problemática que comienza en la propia sociedad. Y hablamos de casi 100 feminicidios que han promediado anualmente en nuestro país.
el tema no es solamente los feminicidios. Tenemos que abordar el tema de la violencia de género de una óptica mucho más grande. Y los números no son favorables en los últimos años. Son números que abarcan más de 6.000 denuncias directas de violencia de género al año, y que si le sumamos los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, superan los 70.000 al año. Son cifras lamentables, penosas, que nos han motivado a nosotros a involucrar 70.000 denuncias de esa naturaleza, ¿no? Entre delitos sexuales, violencia de género y violencia intrafamiliar a nivel nacional. ¿Por qué nos hemos involucrado en este tema de forma activa? Precisamente por esos números. Nosotros estamos llamados constitucionalmente, conforme al artículo 169, a llevar la política de criminalidad de nuestro país, y conforme a la misma ley orgánica, pues estamos llamados tanto a prevenir como a perseguir, hacer la política de prevención en colaboración con otras instituciones del Estado, tal cual lo estamos haciendo. Se unen el Ministerio de la Mujer, se une la Vicepresidencia de la República y se une también la sociedad en este llamado. Para ir ya al punto de tu pregunta, ¿qué estamos haciendo? Les hablaba de prevención, les hablaba de persecución. Pues estamos trabajando ambos ejes, los trato por separado, ambos importantísimos. Lo primero es que estamos creando una política. No se había tratado nunca una política en nuestro país de prevención. Primero porque no existía un órgano de prevención y nosotros creamos una dirección de prevención. Es parte de las primicias que podemos acá ver. Nunca se había hecho eso. Tampoco existía una dirección de estadística. ¿Cómo vas a prevenir el crimen si no tienes los números? Un diagnóstico real. Entonces ya hoy en día tenemos una dirección de estadística que analiza todo lo que está pasando en el país, que busca la forma de homogenizar la data. No era la misma data la de la policía que la de del Ministerio Público. Hoy en día tenemos datos con tipos delictuales idénticos y ya con eso podemos decir dónde está sucediendo algo, de qué manera, en qué paraje, en qué comunidad, y entonces decir, ok, aquí vamos, tenemos un problema, vamos a resolver ese problema. Y ya hay titulares a cargo de esas direcciones. Sí, hay titulares, ¿Quién todo está a cargo de la dirección de prevención, de estadística, si se puede saber? Sí, por supuesto. Liliana Pavón, interinamente, y nuestro amigo Vladimir en la dirección de estadísticas. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya tenemos estadística, ya tenemos ¿Y están operando los dos? Sí, los dos operan ya completamente. Tenemos estadística, tenemos ya política de prevención. Dentro de esa política se traza una política para mejorar la prevención, una política para mejorar la persecución. Hablemos primero de persecución. En materia de persecución, nosotros tenemos ya que venían funcionando las tradicionales unidades de violencia de género, que han cumplido con su rol. 17 unidades dispersas en todo el país. Son 17 provincias que la tienen, pero ya ahí nos llama la atención por qué 17 y no que tenga cada provincia pues unidad. Es un tema también de presupuesto. Pues una de esas primicias que podemos darle es que no solamente hemos prometido que estaremos construyendo otras 13, sino que ya iniciamos la construcción de varias de esas unidades y que en el transcurso de un año esperamos tenerlas todas concluidas, de manera tal que toda la República Dominicana, en cada provincia, tenga una unidad de violencia de género. ¿En qué consiste esta unidad? Es tener un personal especializado, con psicólogos, con legistas, gente entrenada y capacitada a esos fines, que sepa cuál es el tratamiento que debe dársele a una víctima de violencia de género, que pueda identificar cuando hay una querella o una denuncia falsa, que pueda tratar a una víctima en la forma que ya tiene un problema humana, que le permita en forma eficiente y rápida resolver su situación, conciliar cuando hay posibilidad de conciliar y pues prisión cuando verdaderamente haya sucedido un delito. Además de esto, las otras 17 en su mayoría no estaban funcionando con un parámetro de calidad propio y con reglas homogenizadas. Entonces estamos remodelando, estamos adaptando y estamos capacitando todo el personal de esas otras 17 unidades de violencia de género. Con eso tú logras tener un personal técnico capacitado, pero además de todo sacas de las mismas fiscalías
un tema que le permite a la Fiscalía concentrarse en otros temas como la investigación, porque ya le quitas un poco de carga con ese tema y ya ustedes vieron la cantidad de números de lo que estamos hablando. Así que se fortalecen ambos sistemas a través de esto. Otro punto importantísimo es unos lineamientos que hemos dado de la Procuraduría General de la República. El primero de ellos era bastante sencillo. Lloraba ante los ojos de Dios cuando tuvimos noticias de que algunas fiscalías le entregaban a las víctimas la notificación para que citaran al esposo, a la pareja. Al que le estaba maltratando. Eso es algo que, insólito. Sinceramente, insólito es una palabra adecuada. Entonces, por Dios, no había recursos a veces para mensajeros, y eso yo lo entiendo que no haya recursos, pero no hay excusa para eso. Si tiene que ir el mismo fiscal, y como lo he dicho en diferentes lugares, vaya usted mismo, pero eso estás mandándola, enviándola en manos de un posible matador, provocando además. Entonces, a través de una instrucción nosotros prohibimos determinantemente que esa práctica continuara ya hace un par de meses. Eso no había sido anunciado en manera pública. Otra primicia. Otra primicia. Además de eso, también instrucciones sobre la severidad respecto a donde se haya comprobado que ha sucedido un delito. El promedio de prisión que se estaba logrando con los golpes y heridas lamentables en contra de víctimas de violencia de género era de unos 6 meses. Esto no se sabía tampoco, pero la Dirección de Estadísticas nos ayudó con esa data. Pues pedimos a todos nuestros magistrados que solicitaran imposición de medidas más altas, mucho más altas. Ya en pocos meses hemos logrado que el promedio sea de 8 meses y no de 6. Lo idóneo es que esto llegue al año o sobrepase el año. Por eso utilizábamos la frase, y la repetimos incluso en esta ocasión, de quien le ponga la mano a una mujer va preso. Punto. Que no nos llamen, que no nos envíen mensajes de que ayúdanos, de que me arrepiento y demás. Y es que lo llaman. Pero claro que llaman, siempre llaman. Y hasta usted. A todas partes. Hay otras personas que van a hacer preguntas. Pero que eso era importante. Sí, pero vamos. Oye, lo que le acabo de decir, que pero, no me llamen, que perfecto. No me manden mensajes, eso no se puede quedar así, ¿verdad? El que le da a una mujer va preso. El que no le ponga la mano a una mujer va preso. Punto. Punto. Después, cualquier discusión que tenga, en la justicia, díselo al juez. Al juez, sí. Punto. Señor Procurador, la violencia de género, la violencia en la familia es un tema que nos atañe a todo y que realmente nos presiona, nos motiva a demandar el fin de esa violencia. Pero hay una violencia general en la República Dominicana. Hay una violencia que se expresa en la propia inseguridad ciudadana que registran las encuestas y en el número de homicidios que hay en la República Dominicana, que ya es bastante alto. Usted está, prácticamente estamos entrenando procurador, porque usted viene, creo que va a ser su primer presupuesto, el actual, ¿verdad? El del 2018. ¿Va a tener disponibilidad del Ministerio Público para enfrentar los desafíos que significa bajar la violencia, reducir el número de homicidios, garantizarle a la gente por lo menos que los actores de la violencia tendrán consecuencias? La respuesta es sí. Y si no tuviéramos los recursos, siempre hay soluciones. Todo depende de cómo tú encaras el problema. Y soy de los que piensa que con voluntad siempre se puede, tengas lo que tengas. Pero hemos recibido apoyo sobre todo para poder fortalecer la institución en materia de recursos humanos, también en materia de tecnología. Y ya la institución puede mostrar una nueva cara, diciendo o mostrando incluso resultados tangibles, porque queremos un Ministerio Público más fuerte, más fortalecido, pero sobre todo un Ministerio Público moderno, un Ministerio Público como una institución sólida. Que llegue a los pueblos lejanos, para responder a José, que siempre dice que solo llegamos hasta el 9. Eury. 2 preguntas en una. Hay una gran violencia en la sociedad dominicana. Ustedes han evaluado en el departamento, ¿verdad?, que se supone no solamente está viendo cifras, sino causas, porque para entender cómo enfrentarlo hay que saber de alguna manera causas en sentido general. Si hay una evaluación para la política que se va a desarrollar en torno a lo que significan
las causas de la violencia, no solamente de la violencia doméstica, que es un aspecto, sino de la violencia en sentido general que se está dando en la sociedad dominicana. Sí. De nuevo, o sea, debemos reconocer que no es un tema solo de percepción, hay una realidad y hay un cambio en el tipo de violencia. Hay aspectos donde ha mejorado la República Dominicana y aspectos donde no ha mejorado la República Dominicana. Si hablamos en la parte de los homicidios, las estadísticas locales e internacionales te demuestran que ha mejorado, pero no ha mejorado en otros aspectos. Hablamos de una tasa de criminalidad que la miden por los homicidios, que estaba hace unos 5 años en 23.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy nuestro país exhibe números que son por debajo de los 16, todavía alto, pero se muestra una mejora. Donde no ha mejorado es en otros tipos penales un permiso, que magistrado, incluyen la violencia. Un permiso, por favor. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Pues continuamos, magistrado. Adelante. Entonces, respecto a qué estamos haciendo en la parte de prevención, entonces ahora les comento. Lo primero es que sí, hemos analizado la problemática a través de la Dirección de Prevención. Y es un tema que tiene diferentes puntos donde estamos trabajando y por eso hemos hecho un plan estratégico de prevención. Lo primero es reconocer que es una problemática cultural. Es una problemática cultural que a través de los estudios que hemos realizado con técnicos especialistas locales e internacionales, pues hay dos componentes. El primer componente es el que tú mismo mencionabas, la violencia generalizada dentro de la cultura. El otro componente es, lamentablemente, un machismo radical en algunos sectores. Entonces, ese tema de la violencia, yo para citarle ejemplos de los que nos han presentado los técnicos, tú dirías, ¿cómo tú identificas que se educa hacia una cultura violenta de forma quizás inconsciente o seguro inconsciente? Un ejemplo. Cuando observamos un programa de televisión de deportes, internacional, extranjero, y vemos dos árbitros que discuten, ves cómo esos dos árbitros se pegan de frente, chocan sus abdómenes, nariz con nariz, discuten, hablan duro, fuerte, en forma muy agresiva, pero ninguno de los dos se atreve a dar el primer golpe. En contraposición, en nuestro país, a muchos jóvenes en algunos hogares le dicen, quien da primero da 2 veces. Creo que es algo que todos lo hemos escuchado. No te dejes dar de nadie. No te dejes dar de nadie, no, pero sobre todo el quien da primero da 2 veces. Sí, estamos incitándolo a la violencia. Sí. En otros países te dicen no, quien da primero va preso. Y existe la cultura penal tipificada en Código Penal del primer agresor. Aquí hablamos de riña, allá hablamos de primer agresor. Eso es un tema cultural, legal, donde tenemos que trabajar. Si nos vamos a la parte del machismo, entonces ahí vemos, nos dicen nuestros técnicos con estudios muy bien preparados, que también hay una cultura machista que se va educando, con incluso frases que nos colectaban de amarra tu gallina, que aquí llegó mi gallo. Entonces, ¿cómo que agarra? ¿Qué gallina ni gallo, señores? Somos una sociedad civilizada en vías de desarrollo que debe educar hacia una cultura de igualdad, de equidad, de respeto y de paz, de convivencia social. Entonces, cuando tú unes esos dos componentes de machismo y violencia, tienes violencia de género. ¿Hay alguna motivación especial para usted ha asumido esta campaña así? Le decía que tenía 2 preguntas. Por supuesto, los números. Los números no mienten. Y al ver estos números en un país de gente buena, dijimos aquí algo no va bien. Entonces vamos a hacer un plan, vamos a trabajar y vamos juntos, unidos, toda la sociedad a cambiar esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo para prevenir? Ya con una cultura con una política de prevención, pues primero, crear conciencia. La conciencia se crea a través de campañas, pero campañas con un sentido lógico, no esporádicas, sino con una planificación. Pero además de eso, cultura hacia la denuncia. Y en esto de la denuncia quiero hacer gran énfasis. Recuerden que le hablaba de todo lo que estamos haciendo en la fase de persecución. Pero ¿qué logramos nosotros aperturando un sinnúmero de unidades, buen servicio y capacitando si la gente no va y denuncia? Tendremos oficinas con gente muy capacitada que no va.
sin trabajo. ¿Por qué el tema de la denuncia? ¿Por qué me preocupó? Porque las estadísticas nos demostraron que en el caso de los feminicidios, cerca del 80% de los feminicidios no habían dado una denuncia previa. El 80%. El 80%. Eso significa que esos 70.000 que yo te había mencionado de denuncias, no significa que sean los números. Los números deben ser mucho mayor también. Entonces, ante eso, queremos denuncia para poder actuar y hacer nuestro trabajo. ¿Cómo logramos que se denuncie? Rompiendo esa inercia de no denuncia. Primero, hay también una cultura de protección a ese machismo, incluyendo las mismas familias. Va una joven, se traslada a una unidad de violencia de género o al Ministerio Público, metemos preso a la pareja, cónyuge o al agresor, y entonces viene toda la familia y le dice, por Dios, retire esa querella. Y ahora, ¿quién te va a mantener a ti? Y es un tema también que lo entendemos, es penoso, es humano, pero le está causando un mal a la sociedad. Entonces hay que ser fuerte en esto, solidario con esas víctimas. Claro. El gobierno, a través de otras instituciones, del plan social, buscar cómo dar apoyo a esas víctimas de violencia y entonces fomentar esa denuncia. Entonces estamos haciendo charlas a nivel nacional. Y personalmente, y ahí hago un paréntesis, a cuando hace unos minutos nos comentaban de si se traslada al Ministerio Público, sí. No solo el Ministerio Público, su titular, semana por semana visita una provincia, todas las unidades de violencia de género. Yo mismo estoy... O sea, usted de manera personal. De manera personal. Además, son 120 dependencias que tiene el Ministerio Público a nivel nacional y yo ya llevo más del 90% visitada, supervisada de forma directa. Tenemos supervisores, tenemos coordinadores, pero yo quiero verlo yo. Y yo mismo tratar de hacer las mejoras. ¿Visita sorpresa? Llamémosle visitas de supervisión. Bueno, cuando hablamos de violencia hay hechos tangibles. Tangibles son los muertos, tangibles son los heridos. Hay otros tantos que no hay manera de ilustrarlo y nos referimos inclusive a la intolerancia, a la violencia verbal. Y eso quizás ocurre más en la familia, en los propios medios de comunicación, en la calle, en el vehículo público. Pero refiriéndome a la tangible, el uso de armas de fuego, armas blancas, golpes y heridas. ¿Cómo están las estadísticas en ese sentido y cómo puede incidir la Procuraduría General de la República para tener un efectivo control de armas en República Dominicana? Sí. Como bien sabes, cada una de las instituciones tiene su rol y el principal rol en cuanto al control de armas lo lleva el Ministerio de Interior y Policía. Por eso le hablé de influir, en este caso las fiscalías, en este caso la Procuraduría, influir, porque aunque no depende de ustedes de manera directa, las consecuencias negativas sí caen sobre ustedes. Así es, y además la materia de prevención pues también nos atañe. Y nosotros estamos en conversación constante con las diferentes instituciones que de una forma u otra trabajan el tema de seguridad en nuestro país. La coordinación con el Ministerio de Interior y Policía es muy buena y le corresponde a ellos informar lo que están haciendo, pero sí puedo confirmarte que estamos trabajando unidos de la mano de manera tal que se regule mucho más, con todavía mayor, más estricto, con un plan más estricto sobre el control de armas. Y por supuesto, quien tenga un porte o uso de un arma de manera ilegal, pues corre con todas las consecuencias. ¿Qué tan presente está el uso de armas ya en muertes, en heridas? Tiene bastante, legales o ilegales, tiene bastante presencia y vemos también como no solamente hay feminicidios, sino que se ha dado ahora, producto quizás de la forma responsable con que estamos enfrentando esto, que inmediatamente hay suicidios. Sí. O sea, hay una gran parte, y ustedes lo han visto en los medios de comunicación, que comete el feminicidio y se suicida porque sabe lo que le espera. Porque con eso no se juega, con la vida de otro no se juega. Y estaremos ahí para enfrentarlo y, por supuesto, de nuevo, la denuncia. Quiero resaltar lo de la denuncia. Mucha gente también hemos oído, y como se repite, que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Yo estoy aquí para pedirle a todos ciudadanos que por favor sí se meta. Aquí no estamos hablando de una discusión entre habichuelas o guandules que se van a servir al mediodía. Estamos hablando de un tema muy delicado, de vidas humanas que a todos nos importan. Cuando vean una agresión, por favor denúncienlo. ¿Cómo incentivamos esto? Estamos haciendo diario en todos los pueblos charlas con el personal de la Dirección de Prevención, con todos nuestros técnicos que van
Y no es una charla simple al ciudadano, sino a líderes comunitarios, charla que yo mismo debo de haber dado ya más de 15, y les pedimos a los líderes que se sumen y repliquen estas charlas. Bien, estamos finalizando. Melton, Luis. Bien, gracias. Doctor Jean Alain, qué bueno que está con nosotros. Siempre he criticado y he dicho que algo está fallando, y muchas cosas están fallando, con relación a la protección de la mujer, al hogar, en fin. Yo creo que hogar no es mudarse con una mujer. Yo tengo una pareja, yo tengo unión libre. No, yo creo en el asunto de las religiones y creo en la prédica del púlpito. No voy a teorizar mucho. Sí. Bueno, entonces, aterriza. Dale, no, lo que yo quiero, quisiera siempre profundizar más sobre los motivos que yo creo que hay violencia. No sé quién fue que dijo antes de ayer aquí que eso siempre ha existido, sí, pero en un campo que se mataba a una mujer, ese hombre tenía que irse de ese campo. Si no se mataba a él, era odiado, o que le daba golpe a una mujer. Ahora es una olimpiada, y qué bueno que el que la mata se mata. Qué bueno. No debe matarla, no debe matarla ni matarla. Pero si la mata, que se mate. Que no la mate. No, que no la mate. Bueno, okay. Vamos a trabajar. Lo que yo creo que algo está fallando, que ahora hay tantos feminicidios, con tantas medidas, con tantas protecciones, con tanta actitud de las autoridades, y ahora hay más muertes de mujeres. Eso es casi una moda, matar a una mujer. O sea, ¿dónde se está fallando? Son muchos los fallos, no es solamente un punto. De nuevo es un tema cultural, pero también es un tema, dentro de ese tema cultural, de permisidad. La gente ha ido aceptando como si esto fuera algo natural, y eso está mal. Somos todos responsables, algunos por acción, otros por omisión. Y de nuevo por eso vuelvo a la parte de prevención, crear conciencia como lo están haciendo ustedes a través de este programa. De nuevo los felicito porque con esto, con acciones como esta, es que se genera el cambio, que la gente entienda el problema, que es una realidad, y entonces pasemos a la fase de denuncia y protección. De la parte de persecución nosotros nos ocupamos, es nuestra responsabilidad, pero prevenir, educar, es una responsabilidad de todos. Y ahí te abarco con 2 puntos importantes adicionales. Educación. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación a los fines de insertar dentro del currículum de educación, con sus técnicos que tiene el Ministerio de Educación muy buenos, de manera tal que también en las escuelas, no solamente en las casas como estamos haciéndolo, sino que se eduquen en las escuelas a los niños y que nuestros niños crezcan con una cultura de paz y respeto hacia la mujer. Pero no debe quedarse solamente ahí. Y viceversa. Por supuesto. Sino que también entendamos nosotros que con la denuncia, pues tenemos un plan efectivo, y ahí vendría un tema de vergüenza de quien cometa eso, de rechazo social, y que todo el mundo entienda que eso está mal y que tiene consecuencias. Por eso hemos creado por primera vez este plan integral que abarca todo, todos los aspectos, no es una sola acción. Bueno, estamos recibiendo aquí a la doctora Margarita Cedeño de Fernández. En breve vamos con la entrevista con ella. Así es, así es. Luis. Bueno, a propósito de que usted habla de estadísticas, hay un claro indicativo de que en la gran mayoría de los feminicidios se refleja una diferencia de edad entre la víctima y el victimario, que a su vez muestra que en la mayoría de los casos o es con una menor de edad, o que cuando hubo la relación, aunque cuando ocurre el hecho tiene mayoría de edad, muestra que por la diferencia entre ambos se inició en una minoría de edad. Casi todas las estadísticas muestran un señor de 45 con una de 26, pero que tienen 12 o 13 años de relación, lo que muestra que había una diferencia de edad en la que involucraba una relación con un adulto mayor, con una menor, y eso es ilegal. ¿Qué plan tiene la Procuraduría para seguir evitando ese tema? Primero, la diferencia de edad, si hay una madurez, que generalmente existe una madurez genética mayor en la mujer por uno que otro año, no es un problema propio per se. El problema se radica cuando hay un abuso
una falta de conciencia por parte del que es adulto. Nosotros no estamos de acuerdo con el matrimonio entre los menores de edad, pero todavía, o un mayor y un menor de edad, pero todavía está contemplado en nuestra legislación. ¿Qué estamos haciendo? Pues primero enfrentar ese reto de frente, y en las facultades que nos confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público en temas de justicia, pues nosotros podemos opinar, sugerir al Congreso pues que haga modificaciones o opinar sobre proyectos sobre todo. Y ya lo hemos hecho, le hemos pedido al Congreso que modifique el artículo del Código Civil que permite la emancipación de menores, que permite en ciertos casos excepcionales. Para nosotros no debe haber ningún tipo de excepción. Esperar que tengan la mayoría de edad y ya con plena facultad, pues entonces que ejerzan los plenos derechos que le confiere la Constitución de la República. Bueno, señores, muchas gracias al magistrado Procurador General de la República por haber aceptado esta invitación para participar de esta jornada de sol contra la violencia. Y está con nosotros la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Con ella volveremos a regreso, pero muchas gracias, magistrado. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros esto es una prioridad. Y va muy bien, para ustedes. siga esa orientación, va muy bien. Gracias por... Va muy bien. Pero cálmate un poquito, vamos a mantener gracias por su apoyo con este tema. En ese aspecto va bien, Julio. Sí, pero cambie fuera. Bye.